Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En esta oportunidad, en el ciclo de conferencias que tenemos, donde todos los especialistas de la Facultad de la Flaxo México están haciendo presentaciones sobre las investigaciones que realizan, tenemos a Víctor García, ¿no? Víctor es doctor en estudios de población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Él obtuvo la maestría en investigación de operaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y es actuario de la misma institución. Sus temas de investigación son la demografía matemática, demografía computacional, los métodos estadísticos aplicados a la demografía y las proyecciones de población. Ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el Colegio de México. Actualmente es uno de nuestros colegas, profesor investigador de la Flaxo México, es asesor en métodos demográficos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Pertenece a la red de expertos para las estimaciones y proyecciones de población de América Latina y el Caribe, de la Asociación Latinoamericana de Población, la ALAP, y del Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE-CEPAL. Es también investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Entonces, con nosotros tenemos a Víctor. Muchas gracias. ¿Tú tienes? Sí. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy complacido de poder presentar gran parte de la investigación que he venido desarrollando durante los últimos 6 años casi ya, desde que inicié mi doctorado y lo concluí y me incorporé aquí a la Facultad Latinoamericana. He estado trabajando sobre métodos de estimación y proyección de la población, particularmente en el caso mexicano. Lo que aquí les vengo a presentar es básicamente los usos políticos que se le dan a las proyecciones de población y su vínculo que tienen con los métodos de estimación, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí unas breves reflexiones sobre la forma en que se han venido utilizando y la forma en que se podrían utilizar con una nueva propuesta que yo aquí les vengo a presentar y es en la que he venido trabajando en los últimos años. Entonces, antes que nada, ¿qué entendemos por proyecciones de población? En principio, por la forma en que son calculadas, las proyecciones de población no son más que un escenario hipotético de lo que ocurriría con la demografía de un país, una región o cualquiera que sea nuestra unidad geográfica que estemos manejando, si y solamente si determinadas circunstancias económicas, sociales, políticas y de cualquier otra índole, y mismas demográficas ocurriesen. Si no ocurren, es muy difícil que se llegue a cumplir ese escenario hipotético. En México tenemos, o la manera en que se hace la programación de presupuestos, de asignación de recursos a nivel gubernamental, es por medio de un tipo muy particular de proyecciones y se conoce como proyecciones programáticas. Este término fue acuñado alrededor de los años 90 por, por la gente que estaba en el sector gubernamental. Y estas son igual que aquellas proyecciones que les acabo de definir, pero tienen una característica muy particular, y es que estos supuestos que estamos nosotros vinculando al éxito de la proyección están totalmente vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo en turno. O sea, lo que quieren decir es que si no se cumplen todas las condiciones, todos los supuestos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, difícilmente se van a cumplir las proyecciones de población. ¿Cómo se usan las proyecciones de población en particular? En principio tenemos el Programa Nacional de Población, ¿no? Que después de cada Plan Nacional de Desarrollo se elabora un Programa Nacional de Población en donde se establecen metas de mortalidad infantil, metas de alcance de vacunación, metas de alcance en planificación familiar, metas de alcance en esperanza de vida, metas de alcance en migración, tangencialmente por ahí aparece, ¿no?
Otro, y uno de los más importantes, es en el Fondo General de Participaciones, que está incluido en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley o este fondo es el que se crea a partir de todos los ingresos que se tienen por impuestos y por excedentes petroleros, y son con los que la Federación, o con lo que la Federación distribuye el dinero, toda la entrada de dinero a los estados y municipios, ¿sí? Aquí no está muy claro. En la ley dice que se utiliza la última información de población. No está claro si lo que se utiliza es la proyección, o el censo, o una encuesta, ¿no? Aquí hay un vínculo muy cercano entre las encuestas de ocupación y empleo que se utilizan como última información con las proyecciones, porque los factores de ponderación que se utilizan en las encuestas que saca el INEGI son o provienen de las proyecciones de población, ¿sí? Aquí también está el otro uso, los factores de expansión de las encuestas. En salud, educación y vivienda se sabe, en la práctica se utiliza, ¿no? Para hacer la planificación de vacunas se utilizan las proyecciones de población. No se ve bien cuál es el marco legal en el que están incluidas las proyecciones tal cual, o en la cuestión de programación. En educación tampoco se sabe muy bien. En los indicadores que sí sacan y que difunden, ahí salen como denominadores las proyecciones de población. Pero en realidad no se ve bien el marco normativo, el marco legal en el que se encuentran inscritas las proyecciones. Y en vivienda, pues yo me metí a ver el marco, el programa del CONAVI, etcétera, y no encontré nunca dónde estaban las proyecciones de población en la cuestión de vivienda. Así, en este sentido, pensando en estos usos y en la definición de las proyecciones, entonces, ¿cómo se calculan? En principio, nosotros necesitamos una población inicial, ¿sí? Un conjunto de características de la población como son la mortalidad, la fecundidad y la migración inicial. ¿A partir de dónde vamos a arrancar nuestras proyecciones hacia el futuro? Estas proyecciones, esta población inicial se utiliza o se calcula por medio de métodos de estimación demográfica. Y estos métodos, si la información es muy buena, pueden salir del libro de texto. Pero en el caso de México y de muchos países de América Latina, no es así. Entonces se utilizan conciliaciones demográficas, o se ha acuñado el término de conciliaciones demográficas, en el sentido de que se utilizan criterios ad hoc para reestimar la información, ya que en muchas ocasiones, como tenemos el caso de México, en el que el censo, o se supone que en el censo se subestima la población menor de 3 años, ¿no? También sabemos que el registro de la fecundidad es imperfecto. Entonces, a partir de todos esos presupuestos y de todo ese análisis de la información, se tienen que utilizar muchos criterios ad hoc, ¿no? Luego, una vez que nosotros hacemos esta conciliación demográfica, no sé, a partir de 1990 hasta el año 2010, nosotros hacemos supuestos sobre la evolución futura de cada una de las componentes demográficas básicas, a saber, son la mortalidad, la fecundidad y la migración. Nosotros vamos a adivinar, o a partir de la información o de la teoría demográfica vamos a pensar en cómo va a ser la evolución hacia el futuro. Y a partir de esa evolución hacia el futuro, nosotros lo vamos a integrar en lo que se conoce como la ecuación demográfica básica, que es en donde la población en cada punto en el futuro se va a estar proyectando, sumando nacimientos, restando defunciones, sumando inmigrantes y quitando inmigrantes. Básicamente es eso, ¿no? Y este proceso se va repitiendo con cada año, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuál va a ser mi población el siguiente año, yo necesito la población que tengo este año y le tengo que agregar todos los nacimientos que yo supuse que iba a haber durante este periodo, le tengo que quitar todas las defunciones que yo supuse que iba a haber durante este periodo, y lo mismo con la migración y la inmigración, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que no se considera la incertidumbre de cualquier prefiguración en el futuro. O sea, en pronóstico de algunas variables económicas, nosotros se utilizan series de tiempo, o utilizamos intervalos de confianza, porque sabemos que hay un factor de incertidumbre, ¿no? a la hora de estar proyectando. En la demografía no se ha hecho pensando en que la dinámica demográfica es lenta, intrínsecamente lenta, y que sus cambios se van dando en muy largo plazo. Pero esto, como vamos a ver, no ocurre siempre. Entonces, ese es uno de los principales problemas. No consideramos la incertidumbre. A partir de la proyección que nosotros hacemos, o que se hace usualmente, se calculan variantes de proyección, una variante alta y una variante baja.
El problema de estas variantes es que no tienen ninguna probabilidad asociada. No sabemos con qué probabilidad pueden ocurrir esas variantes. Y además de que para construir esas variantes tienen problemas de perfecta correlación entre las componentes. O sea, por ejemplo, para yo construir una variante alta de proyección, lo que supongo es que durante todo el periodo se van a correlacionar perfectamente una alta esperanza de vida con una baja fecundidad y con una moderada, con un moderado saldo neto migratorio. Y para la variante baja, al revés, ¿no? Va a ser una baja fecundidad, una más o menos alta mortalidad y un saldo neto migratorio también más o menos constante. Entonces, ese es el problema, de que fluctúan a lo largo del horizonte de proyección las variables demográficas. Y esto no se está considerando. Además de que los supuestos para hacer la proyección de cada una de las componentes son subjetivos, dependen mucho del criterio del demógrafo que lo está haciendo. Y aquí un breve comparativo. Estoy tomando aquí 5 proyecciones de población, las 5 últimas proyecciones de población, y las estoy comparando con los resultados del censo 2010. En teoría, entre más nos acercamos nosotros al año del censo, al año que se está proyectando, pues hay menos incertidumbre. Entonces deberíamos estar atinando más certeramente al blanco. Es como estar apuntando hacia un blanco, y si yo lo estoy apuntando desde aquí, pues es muy difícil que yo falle. A que si me voy hasta el otro lado del auditorio, pues va a ser muy fácil que voy a necesitar un blanco mucho más grande, ¿no? Para poder atinar. Pues casualmente aquí no está ocurriendo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la proyección que más se acerca al dato censal fue la que se hizo en el CONAPO alrededor de 1995. ¿Sí? Y lo que últimamente se ha estado debatiendo mucho es que las últimas proyecciones de población fallaron por más de 4 millones de habitantes, no se quedan por debajo. Y esa es otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. No es lo mismo quedarnos por encima 4 millones a quedarnos por debajo. Y también depende en qué grupos de edades se encontró esa falla, ¿no? Porque si se encontró ubicada o concentrada en las primeras edades, quiere decir que a lo mejor tuvimos un desabasto de vacunas, ¿sí? En cambio, si nos quedamos por arriba, bueno, nada pasa, ¿no? Fue como hacer un escenario conservador. Pero quedarnos por debajo sí afecta directamente a la planificación. Y ahorita vamos a ver más adelante a qué se pudo deber. Entonces, la propuesta que aquí les presento es una propuesta estocástica, o sea, hacer pronósticos con las herramientas estadísticas adecuadas para hacerlo. Para ello, igual, vamos a hacer el pronóstico de cada una de las componentes utilizando series de tiempo. Vamos a utilizar el método de las componentes demográficas para unir estas proyecciones en la ecuación demográfica básica. Para ello nosotros contamos con datos anuales por edad individual y sexo desde 1960, a partir de la conciliación demográfica, de la última conciliación demográfica, y como no hay programas de computación o no hay software especializado que nos ayude a hacer esto, hay que programarlo. Entonces tenemos que hacer la programación y el lenguaje que utilizamos es R. Entonces, en principio, para proyectar la mortalidad, nosotros proyectamos el logaritmo de las tasas centrales de mortalidad, de las tasas por edad de la mortalidad, ¿sí? Y la propuesta de Lee Carter parte de que el logaritmo de las tasas centrales se puede modelar como una función lineal de parámetros que dependen de la edad, esa A y esa B, y de un parámetro que depende del tiempo, ¿sí? En particular, aquí la contribución de Lee y Carter fue la forma en que se estiman estos dos parámetros, ya que utilizan la descomposición en valores singulares, que es uno de los resultados más interesantes desde mi punto de vista de la álgebra lineal. Pero esta forma funcional de la mortalidad fue primero formulada por José Gómez de León, ¿sí? Que conocen aquí porque aquí tiene una sala en la biblioteca. Y bueno, estos parámetros se modelan como a partir de la descomposición en valores singulares, que por ahí a lo mejor si ustedes conocen del método de componentes principales, esa es como que la generalización del método de componentes principales, ¿sí? Y el parámetro de forma se calcula únicamente como un promedio del logaritmo de estas tasas. Entonces, a partir de las distintas fuentes de datos, pues nosotros podemos proyectar este parámetro K como un
proceso autorregresivo de promedios móviles de distintos órdenes de acuerdo al año en que estemos partiendo. Para el año 2010 resulta ser un proceso de esta forma, ¿no? Y lo hacemos para hombres por un lado y para hombres y para mujeres por el otro. Para el caso de la fecundidad se hace algo similar, nada más que el método que se utiliza es el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y para el caso de la migración, lo que se me ocurrió fue utilizar el método de Lee, que es también parte más o menos de la propuesta de Lee Carter, pero aquí lo que se hace es utilizar una transformación logística de este parámetro para calcular el saldo neto migratorio. Y aquí una cuestión bien interesante de esto es que nos permite ver niveles, algo que yo he llamado niveles de sustentabilidad de la migración. Y esto, bueno, lo encontré a partir de que si yo pongo niveles arbitrarios del saldo neto migratorio de las cotas superior e inferior, puedo obtener hasta poblaciones negativas. Entonces yo lo que hice fue ver hasta qué punto, cuál es el punto límite para no tener esas poblaciones negativas, para tener este saldo neto migratorio, esta cota inferior máxima. Entonces, y para hombres, esto se hace para hombres y para mujeres por separado. Y bueno, estos son parte de los resultados que se obtuvieron con la conciliación demográfica pasada, la que llegó hasta el año 2005, y lo que nos permitió ver en un primer momento es que la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres pudo, o con una alta probabilidad, pudo estar sobreestimada, ¿sí? O sea que el Consejo Nacional de Población es muy probable que sobreestimó la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres. Para el caso de los hombres, esta sobreestimación se excedió un tanto cuanto, ¿sí? Para el caso de la fecundidad, lo que nos permitió ver desde hace un par de años fue lo que se evidenció con el censo 2010, y es que la tasa global de fecundidad estuvo subestimada, ¿sí? Se pensó que íbamos a llegar a niveles del 1.9 ya para el año 2010 y en realidad se encontró que estamos en nivel de una tasa global de fecundidad de 2.3. Esto es para el caso de la migración. Para el caso de la migración masculina se encontró que también pudo haber estado subestimada, y para la femenina subestimada en un mayor nivel, ¿sí? Y por ende, esto lo que propició fue que la población, con una alta probabilidad, la población entre el año 2000 y 2005 estuviera subestimada en cierta medida, ¿no? Y esto ya se evidenció ahorita con el censo 2010, ¿no? En realidad, estos 103 millones de habitantes que se contabilizaron en el 2005, pues ya se vio que no fueron, ¿no? Que debieran haber sido más, ¿no? Y esto ha hecho que los demógrafos repensemos o estemos repensando la utilidad de los conteos en cada año terminado en 5, ¿no? Y estos son los resultados que se obtuvieron o que obtuve a partir de la última conciliación demográfica, la que llegó hasta el 2010. Parte de los resultados más interesantes de esta conciliación, y para contarles un poquito de historia, esta conciliación es la primera vez que es generada desde el seno de la Sociedad Mexicana de Demografía para el CONAPO. Y entonces, lo que nosotros obtuvimos con esta conciliación demográfica, lástima que aquí no está el doctor Partida, él también participó en esta conciliación y a lo mejor nos podría asesorar o nos podría decir un poquito más sobre esto. Uno de lo que se ha debatido durante la última semana, lo que ha aparecido en los medios de comunicación, es justo que se encontró que la esperanza de vida al nacimiento de los varones disminuyó en el último quinquenio, y para el de las mujeres disminuyó, pero apenas está comenzando a recuperar. Entonces, si nosotros hacemos la proyección con los respectivos intervalos de confianza, lo que nos está diciendo es que es muy probable que sí se recupere la tendencia creciente de la esperanza de vida al nacimiento de los hombres, pero es muy probable que también si continúa toda la cuestión de la violencia, de los homicidios, etcétera, es probable que esta disminución llegue hasta alrededor del año 2020, ¿no? 5 años más, 10 años más de disminución de la esperanza de vida, para llegar a niveles que por debajo de los que tuvimos en el año 2000, ¿sí? Ahorita lo que tenemos, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres es de 72 años, del mismo nivel que en el año 2000. Entonces, si esto continúa, vamos a llegar a niveles todavía más bajos, ¿no? Para el caso de las mujeres, pues difícilmente se va a mantener esta tendencia, ¿no? O sea, aquí lo importante es que
en el largo plazo, pues sí, es probable que recuperemos otra vez la tendencia creciente. Para el caso de la tasa global de fecundidad, lo que encontramos es que a pesar de este freno en la disminución de la fecundidad, es muy probable que en el corto y en el mediano plazo se recupere otra vez esta tendencia a la baja, ¿no? Claro que estos intervalos de confianza son construidos a partir de la información histórica, ¿no? Si pasa algún evento raro que no estemos contemplando acá, pues aquí a lo mejor sí se sale del intervalo, ¿no? Para el caso de la migración, observen la amplitud del intervalo de confianza. Aquí realmente cabe cualquier cosa, ¿no? Y esto es debido a que a la disminución del saldo neto migratorio que se observó en el último quinquenio, propiciado, como dicen algunos especialistas, propiciado por la crisis económica del último quinquenio, ¿no? Esto ha hecho que muchos migrantes se hayan regresado, ¿no? Sobre todo los migrantes documentados son los que se están regresando. Sigue habiendo un flujo de migrantes indocumentados, pero dado el costo tan alto que tiene la migración, se ha reducido, sigue habiendo, se ha reducido y son más los que se están regresando, ¿no? Entonces, el saldo neto migratorio del 2010 sigue siendo negativo, pero pues muy similar al que había en los años 60, poquito menos, ¿no? Entonces, ante estas fluctuaciones tan erráticas, pues lo que entiende el modelo es que hay una incertidumbre grandísima, ¿no? Y esta es la mayor fuente de incertidumbre de la dinámica poblacional mexicana, ¿no? Para el caso de las mujeres hay algo similar, y esto propicia la siguiente población, ¿no? Lo que nos está diciendo es que para el siguiente censo puede haber alrededor de, ¿qué son? 60 millones de hombres y cerca de 65 millones de mujeres, ¿no? Lo que propiciaría una población total de alrededor de 120 millones, ¿no? Entonces, esto con sus correspondientes intervalos de confianza. Observen que en el largo plazo, de acuerdo a lo que sucede, a lo que pueda suceder, o la población puede comenzar a disminuir o puede seguir su crecimiento, ¿no? Aquí realmente lo que nos está diciendo la dinámica demográfica del país es que, dadas las circunstancias en las que se encuentra, en el largo plazo, pues prácticamente podemos pasar de niveles de entre 125 a 145 millones, ¿no? Estas son las correspondientes pirámides de población, la distribución por edades con sus respectivos intervalos de confianza. Estos son para el año 2015, esto es para el año 2020 y esto es para el año 2050. Indudablemente lo que nos está diciendo la información demográfica es que para el año 2050 ya vamos a estar enfrentando un proceso de envejecimiento de la población. Ya vamos a estar inmersos en el proceso de envejecimiento de la población mexicana. Ahorita no, ahorita en realidad estamos todavía en un proceso, en un momento en el que todavía se puede aprovechar muchísimo lo que se conoce como el bono demográfico, ¿sí? Porque todavía la gran parte de nuestra población está concentrada en las edades laborales, ¿no? Entonces, es bueno comenzar a pensar en el tema del envejecimiento ahorita, pero no es algo que estamos enfrentando como lo están haciendo los países europeos, o como lo están haciendo Argentina, o como lo están haciendo Cuba, o como lo está haciendo alguno de los otros países de América Latina. Ahorita no, nosotros no estamos en ese estadio de nuestra dinámica demográfica. Entonces, ¿qué virtudes tiene el método que les propongo? Evita el uso de supuestos exógenos al método, da cuenta de la incertidumbre asociada a la dinámica demográfica, evitamos el problema de correlación perfecta entre las variables, privilegiamos las tendencias históricas y no los supuestos, hacemos uso de las herramientas estadísticas adecuadas para el pronóstico, hacemos uso de la capacidad computacional actual. Es posible, y aquí lo pongo sobre la mesa para que lo podamos discutir más ampliamente, podemos utilizar el pronóstico mediano para la planificación, porque ya sabemos con qué verosimilitud puede ocurrir, ¿no? Ya no es algo tan arbitrario, ¿sí? Nos permite establecer el mejor o el peor escenario demográfico de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado y podemos observar los posibles efectos futuros del comportamiento histórico de las variables demográficas, que no es posible con el método tradicional. ¿Qué limitantes tiene? Que necesitamos una serie histórica relativamente larga, ¿no? Esta cuestión de que en las series de tiempo se requieren al menos 35 datos
temporales, ¿no? Porque es una regla de dedo, ¿no? No sabemos cuántos realmente necesitamos para la información demográfica, pero o para hacer proyecciones demográficas, pero sí requerimos de una serie larga, ¿no? Aquí también esta parte es un limitante, ya que es sensible a la información base estimada. Y nosotros ahorita en la Sociedad Mexicana de Demografía estamos haciendo una serie de estudios y una serie de trabajos en donde publiqué uno, en donde hago un comparativo de las proyecciones pasadas de población hacia el año 2010 y veo en qué han fallado y a qué se le puede atribuir esa falla, si a la población base estimada o a las proyecciones o a los supuestos. Y lo que encontré es que la información, los errores atribuidos a la información base, a la inicial, cada vez son mayores, ¿no? O sea, este proceso de conciliación y de estimación, como tiende a ser más un proceso político que un proceso meramente demográfico, el índice de error o el error al que está impactando en las proyecciones de población cada vez es mayor. Entonces, como que necesitamos armonizar el proceso de conciliación, las herramientas de cálculo de la conciliación demográfica con el de la proyección. Y es algo que hemos estado pensando, hemos trabajado un poquito con Alejandro sobre, a lo mejor, los métodos bayesianos nos pueden servir para hacer una conciliación y a partir de esa conciliación, vamos a llamarla bayesiana, podemos hacer una proyección, ¿no? Y así hace que el método sea consistente todo el tiempo. Y lo que ya les comentaba es que no predice eventos raros. O sea, si yo hubiera utilizado este método para proyectar la migración, difícilmente me hubiera proyectado esa disminución de la esperanza de vida, esa disminución del saldo neto migratorio. Aunque sí lo hizo en cierta medida. Aquí les voy a mostrar lo que se hizo con la conciliación pasada. Sí se ve que la incertidumbre, el intervalo de confianza se abre mucho hacia arriba, ¿no? Pero difícilmente me pudo haber dicho que íbamos a llegar casi a nivel de cero. De todas maneras se salió del intervalo de confianza. Entonces, ese evento raro como es una crisis económica, pues no lo puede predecir, ¿no? Si lo pudiera predecir, pues nos sacamos la lotería. ¿Sí? Y bueno, aquí para finalizar una cita de uno de los estadísticos más importantes del siglo XX. Todos los modelos están mal, pero algunos son más útiles que otros. ¿Sí? Muchas gracias. Les recomiendo, estos artículos de los que les estoy mencionando se encuentran en línea en la revista de coyuntura demográfica de la Sociedad Mexicana de Demografía. Muchas gracias.